Si empezaste o estás pensando en usar Wegovy o Mounjaro, este es un mensaje para tu yo del futuro. Llevas meses, quizás años, inyectándote un medicamento para bajar de peso. Y por primera vez en mucho tiempo, la pesa se movió en la dirección que esperabas. Pero hay una pregunta que probablemente evitas hacerte en voz alta. ¿Qué pasará el día en que deje de ponerme el medicamento? Los propios estudios oficiales de los laboratorios que crearon estos medicamentos tienen una respuesta bastante incómoda. Un año después de suspender la inyección, las personas recuperan en promedio el 64% del peso que habían bajado y pierden el 80% de la mejora que habían logrado en su glucosa en sangre. Todo esto en solo 12 meses. Después de haber gastado millones de pesos o miles de dólares, pero hay evidencia reciente, publicada en 2 estudios distintos, que muestra que esto no tiene por qué ser tu destino. Así que si usas o has usado algunos de estos medicamentos, como semaglutida, liraglutida, dulaglutida o tirzepatida, los conocidos como los agonistas del receptor de GLP-1, sabes que funcionan. También sabes que cuestan caro, entre 250 y 600 dólares al mes. Y por si no lo sabes, casi la mitad de las personas que empiezan este tratamiento lo abandonan antes de cumplir un año. Muchas veces sin haber conversado con nadie sobre qué hacer después. Y el problema no es solo el precio. En el estudio STEP 5, con la dosis más alta de semaglutida, o sea 2,4 miligramos a la semana, 8 de cada 10 personas tuvieron efectos adversos gastrointestinales después de 2 años de uso. Por otro lado, un estudio retrospectivo publicado en 2026 que incluyó a 47 personas con obesidad mostró que 29% del peso perdido se atribuyó a músculo, no a grasa. Y perder músculo de forma sostenida no es un detalle menor, porque el músculo es el órgano que más te ayuda a regular tu glucosa e insulina a largo plazo. Entonces, ¿por qué se recupera el peso perdido tan rápido cuando se suspende la inyección? Pensemos en el medicamento como un termostato que alguien más instaló en tu casa. Ese termostato regula desde afuera cuánta hambre sientes. Hace que la comida se demore más en salir de tu estómago y le baja el volumen a las señales de hambre en tu cerebro. Mientras el termostato está instalado y funcionando, sientes menos hambre, comes menos y bajas de peso. El problema es que si nunca aprendiste a regular esa temperatura por ti mismo, el día que te quitan el termostato, la casa vuelve a quedar exactamente como estaba antes, sin ningún control interno. Por eso, el hambre y los antojos regresan con tanta fuerza cuando se suspende el medicamento sin haber cambiado nada más. Vale la pena preguntarse si se podrá construir un termostato propio, o mejor dicho, ¿se puede restablecer el circuito de hambre y saciedad sin depender de una inyección? Y ahí es donde entra la alimentación muy baja en carbohidratos. Porque cuando reduces drásticamente los carbohidratos de la dieta, hablamos de menos de 30 gramos al día, lo que técnicamente se llama cetosis nutricional, tu cuerpo empieza a fabricar desde su propia grasa un combustible llamado cetonas. La principal se llama beta-hidroxibutirato. Y no solo es un combustible, también funciona como una señal hormonal. Las personas con niveles más altos de esta cetona tienden a tener menos grelina, la hormona que da hambre, y más GLP-1 propio y colecistoquinina, 2 hormonas que te dan saciedad. Es decir, exactamente las mismas señales que busca imitar la inyección, pero producidas por tu propio cuerpo. Esa es la explicación fisiológica de por qué, según la evidencia reciente, una alimentación muy baja en carbohidratos podría funcionar como el termostato propio que reemplaza a los agonistas del receptor GLP-1. Por eso es que en Meva Salud llevamos años prescribiendo este tipo de alimentación. Un estudio reciente publicado en 2024 en la revista Diabetes Therapy siguió a 154 personas con diabetes tipo 2 que estaban tomando un agonista de GLP-1 y que al empezar una alimentación muy baja en carbohidratos lograron bajar su hemoglobina glicosilada, el examen que refleja tu glucosa promedio de los últimos 3 meses, por debajo de 6,5% en un plazo de entre 3 y 9 meses. A esas personas se les suspendió el medicamento bajo supervisión médica y se las comparó con otras 154 personas con características casi idénticas que siguieron tomando el medicamento
mientras mantenían la misma alimentación. 12 meses después de suspender el GLP-1, no hubo diferencia significativa en peso ni en hemoglobina glicosilada entre los que dejaron el medicamento y quienes lo siguieron tomando. Más del 70% de las personas en ambos grupos mantuvo al menos un 5% de la pérdida de peso lograda. La hemoglobina glicosilada subió un poco, 0,6 puntos porcentuales a los 12 meses, pero se mantuvo en promedio en 6,2%, todavía fuera del rango de diabetes. Comparemos eso con el 64% de peso recuperado y el 80% de mejoría en el control glicémico perdida que mencioné al principio. Aquí, con dieta baja en carbohidratos, solo se recuperó el 15% del peso perdido y el 36% de la mejora en hemoglobina glicosilada. Este mismo estudio mostró algo más. Mientras estas personas combinaban el medicamento con la alimentación baja en carbohidratos antes de suspenderlo, lograron en promedio un 13% de pérdida de peso y una reducción de 1,6 puntos en su hemoglobina glicosilada. Y en un segundo estudio, publicado en 2025 en la revista Frontiers in Nutrition, muestra hasta dónde puede llegar la alimentación baja en carbohidratos por sí sola, sin necesidad de usar nunca un GLP-1. Lo que es muy similar a lo que hacen nuestros pacientes en Revierte Más Salud y en Meva Salud. En este estudio observaron a 50 empleados de una empresa, con un índice de masa corporal promedio de 43, es decir, obesidad grave. Participaron durante un año en un programa de telemedicina llamado Toward, que combinaba mensajería, acompañamiento de un coach de salud, monitoreo remoto de peso, glucosa y cetonas, y una alimentación cetogénica bien formulada. En promedio bajaron 19,5 kilos, equivalente al 15,5% de su peso corporal. Y para que lo dimensiones, ese porcentaje es incluso mayor al 14,9% de peso de pérdida reportado con la dosis más alta de semaglutida en su propio estudio oficial, el STEP 1, a la semana 68. El 92% de los participantes bajó al menos un 5% de su peso. El 70% bajó al menos un 10%. El 52% bajó al menos un 15%. Y el 30% bajó más de un 20%. Y en el camino se suspendieron 96 medicamentos en total, incluyendo 4 agonistas de GLP-1, mientras solo se agregaron 8 medicamentos nuevos. De las 4 personas que suspendieron completamente GLP-1, los cambios de peso posteriores fueron aumento del 4%, aumento del 2% y disminución del 8% y del 7%. Fueron leves oscilaciones, muy lejos del rebote catastrófico que muestran los estudios oficiales al dejar el medicamento solo. Y el impacto económico también es considerable. El costo anualizado de mantener a alguien con un agonista de GLP-1 ronda entre los 3,7 y 6,8 millones de pesos para Wegovy y Mounjaro respectivamente, o entre los 4.000 a 7.000 dólares al año. El programa Toward, muy similar a nuestro programa Revierte Más Salud, en cambio generó un ahorro neto de aproximadamente 1,6 millones de pesos o 1.700 dólares por persona al año, gracias a la desprescripción de medicamentos que ya no eran necesarios. Ahora, seamos rigurosos con los matices, porque de eso depende que esta información te sirva de verdad. El primer estudio es retrospectivo, no es un ensayo clínico donde se asigna al azar quién sigue el medicamento y quién lo deja. Así que no se puede descartar del todo la influencia de otras diferencias entre los grupos. Tampoco se sabe cuánto tiempo llevaban esas personas usando GLP-1 antes de empezar la dieta, ni qué tan bien lo toleraban antes. Los medicamentos estudiados fueron dulaglutida, semaglutida y liraglutida. Así que no hay certeza de que el mismo patrón se repita con fármacos más potentes como tirzepatida y retatrutide, o los más nuevos que están en desarrollo y que se lanzarán en la próxima década. El estudio Toward, por su parte, es un piloto sin grupo de control, con participantes que se postularon voluntariamente al programa, lo que introduce un sesgo de selección. Y al combinar varias estrategias a la vez, no es posible saber qué parte del resultado viene específicamente de la reducción de carbohidratos y cuánto viene del acompañamiento, la mensajería o el monitoreo. Pero sin duda, los resultados de toda esa combinación son destacables. Tampoco se verificó con exactitud cuántos gramos de carbohidratos comía cada persona cada día. Se basó en lo que reportaban. Y si bien ese es un problema clásico de los estudios nutricionales, no desestima la intervención nutricional, dado que los resultados son igualmente prometedores. Ambos estudios coinciden en algo clave. Los mejores resultados se dieron en personas que efectivamente mantuvieron niveles de cetosis de forma consistente, no en quienes solo intentaron a medias, como suelo decir en la consulta. Si lo que buscamos es restaurar
nuestro metabolismo, una dieta cetogénica no se puede hacer a medias. Y en ambos, el medicamento se suspendió bajo supervisión médica, verificando primero que el control de la enfermedad ya fuera bueno. Así que si estás tomando un GLP-1 como Saxenda, Victoza, Wegovy, Ozempic o Mounjaro para la diabetes u obesidad, esto no es una invitación a suspenderlo por tu cuenta. Es una razón más para conversar con tu médico sobre un plan de alimentación que sostenga o incluso reemplace lo que el medicamento ya hace por ti. Porque aunque para algunos puede ser conveniente que uses el medicamento para toda la vida, cuando se aprende a corregir lo que nos llevó a un estado metabólico patológico, los medicamentos pueden dejar de ser necesarios. Quizás no para todos, pero sí en muchos casos. Si estás usando uno de estos medicamentos o estás pensando en empezarlo, quiero que te quedes con algo distinto a lo que sueles escuchar y que nuestros pacientes en Meva Salud ya tienen muy claro. El medicamento no tiene por qué ser una indicación de por vida. Puede ser, si tú y tu médico lo deciden así, un puente, algo que te ayude a arrancar mientras aprendes a construir con tu propia alimentación y trabajando sobre otros pilares del estilo de vida, la misma señal de saciedad que hoy te da o te podría dar la inyección. Porque al final, lo que muestra esta evidencia no es que el medicamento sea malo, ni que la dieta sea mágica, sino que tu cuerpo, cuando le das la información correcta a través de lo que comes, modulando su respuesta hormonal y metabólica, puede aprender a hacer desde adentro lo que hoy pagas para que un fármaco lo haga desde fuera. Y eso, a diferencia del medicamento, no tiene fecha de vencimiento, no requiere una receta cada 3 meses, ni un gasto mensual en la farmacia o en consultas médicas. Es algo que quizás jamás pensaste que podrías tener. Control real sobre tu salud y tu calidad de vida. Si sientes que esta información puede ser útil para alguien que conoces, compártele el video. Estoy seguro que te lo va a agradecer.